Muy buenos mediodías tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa mediante nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa, un monólogo, dedicado el día de ahora a una cuestión que, según mi opinión, es necesario, como dijera el poeta León Felipe, repetirlo cuantas veces sea necesario. Personas con discapacidad, discapacitados, personas con capacidades diferentes, impedidos, vulnerables. Vamos, hasta en mi cartilla del servicio militar nacional en México decía inútil, inútiles, enfermos, pobrecitos, minusválidos, anormales, o como el buen Torcuato Luca Di Tena hubiera escrito en los renglones torcidos de Dios, los renglones torcidos de Dios. Esta ocasión trataré de presentar una serie de reflexiones en función de mi propia experiencia de vida sobre la discapacidad. Pretenderé ser menos teórico de lo que pudiera esperarse, por razones que en el curso de esta presentación quedarán, eso espero, claras, prístinas y transparentes. No quiero, sin embargo, antes de terminar esta presentación introductoria, recordar, como cada semana hago, como un compromiso personal, que se ha cumplido una semana más y aún no tenemos la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgo de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Guerrero, no lo tenemos claro, y los padres que piden tener alguna reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tampoco son recibidos. Su abogado y asesor ha sido defenestrado en las redes, ha sido vapuleado mediáticamente y desde luego por las oposiciones oportunistas y de derecha y ultraderecha tratan de aprovechar la coyuntura. No solamente no fueron recibidos, un día después fue asesinado otro estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Guerrero, se dice que fue detenido el policía responsable y después se dio a la fuga. Es curioso que la Fiscalía del Estado de Guerrero diga, nosotros no lo teníamos. Entonces, ¿quién lo tenía? ¿Y a quién se le escapó? Se dio a la fuga un policía, miembro de los que deben dar seguridad a la población, asesina a un estudiante. Lo detienen, se da la fuga y luego dicen, nosotros no lo detuvimos. Haiga sido como haiga sido, hubiera dicho Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, ese que declaró la guerra al narcotráfico y que dejó una honda secuela de mortandad y de daños colaterales sin haber resuelto el problema que dijo resolvería.
Parece ser que cada sexenio en las campañas se promete resolver, lo que al término de tales sexenios no se resuelve. Y hasta el día de hoy no tenemos ni la verdad histórica, ni la justicia transicional, y los padres de los 43, más el que se acumula de esta, más los que vienen desde años atrás, no encuentran respuesta. Y lo que encuentran es una serie de calificativos que los acusan como oportunistas, provocadores y manipulados porque son una bola de imbéciles y como no piensan ni tienen ideas críticas, aunque el pueblo es sabio, dicen ellos. ¿eh? Y resulta que siendo sabio, en este caso no es tan sabio porque los manipulan asesores, abogados, provocadores y demás. En fin, pronto terminará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y probablemente no tengo yo duda de ello, aunque quién sabe, es probable que la próxima presidenta sea la doctora Claudia Sheinbaum, que también dicen que es científica. Alguna vez cuando fue un rector electo en la Universidad Nacional y entrevistaron al doctor Raúl René Drucker Colín, ¿qué opinaba de que un científico fuera rector? Y respondió, si es científico no es rector, ni político. Si es rector y político no hace ciencia, hace política y hace administración. Creo que la situación sería similar. El buen Vladimiro Putin hizo la misma pregunta al jefe de investigación científica de la ONU, Rusia, que cuáles eran las cualidades de los científicos y le respondieron que eran de alto nivel. Y preguntó, ¿y entonces por qué compiten por elecciones a diputados o a cargos en la Duma? Y dijo, esto está por verse. O se es científico o se es lo otro, pero no pueden tener los dos cargos a la vez. Creo que cierro esta pequeña digresión y me aproximaré a este asunto que bien anunciaba será sobre los eufemismos, los conceptos y los términos. En su momento, el filósofo francés Michel Foucault publicó un libro intitulado Las palabras y las cosas. Parece ser que tenemos un sentimiento aprehensivo que nos demanda inexorablemente y continuamente tener un nombre para todo cuanto percibimos. Si no tenemos el nombre, se nos escapa anfibológicamente de las manos, cual si fuera agua. Se nos deshace y no podemos aprenderlo. Entonces, es una necesidad imperiosa nombrarlo. Si lo nombramos, podemos intentar al menos ello, comprenderlo, explicarlo, bautizarlo y poder controlarlo. Las palabras y su relación con las cosas, que es una vieja discusión que el padre de la lingüística estructural francés, creo que nacido también en 1879, no estoy seguro ahorita del dato, después lo confirmaré, Ferdinand de Saussure, si no habrá nacido en 1896, haya sido cuando haya sido, él planteaba que existe una relación entre el signo y lo real a través de un elemento que llamó el significado. Después apareció otro terminejo, el sentido, que es más personal, más subjetivo. No me voy a meter ahorita a disquisiciones semióticas sobre la diferencia entre el significado y el sentido de la palabra. Sin embargo, no quiero dejar de señalar que por lo menos en castellano existe una diferencia nítida entre tres términos. Tener, que es un verbo, que no es lo mismo que estar, que es otro verbo, y que no es lo mismo que ser, que es otro verbo. Ser una persona con discapacidad, ser un discapacitado, tener capacidades diferentes, tener discapacidad, pareciera ser que
las disquisiciones nominalistas se pierde esa sentida diferencia entre tener y ser. Ya en su momento el psicoanalista de la escuela de Frankfurt, que vivió en Cuernavaca, en México, y que con el obispo don Sergio Méndez Arceo impulsaron el psicoanálisis en el curato, razón por la cual los desfenestraron un buen rato. Publicó un libro que se intituló Tener o Ser, Eric Fromm. Pareciera ser que es una nimiedad ideológica y política discutir los diferendos entre tener o ser. Pero esas son cuestiones que trascienden al ser en sí, valga el concepto que acabo de utilizar. Porque ya el viejo y barbudo Karl Marx y el otro viejo y barbudo Friedrich Engels diferenciaban nítidamente el ser en sí y el ser para sí, diferenciado en función del estar en un espacio determinado y tiempo determinado y el ser conscientes de ese estar para determinar qué hago en torno a mis intenciones o propósitos, el ser para sí. No quiero dejar de agradecer a José Luis Arroyo Zarco, un fotógrafo y buen diseñador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien tuvo la gentileza de diseñar alguna vez, porque le comenté de los famosos avatares en mis redes, que nunca había avatares en silla de ruedas o con discapacidad, entonces a la hora de diseñarlos era una verdadera odisea. Y él hizo el diseño que utilizo en este cartel. Por lo tanto, no estoy violando ningún derecho de autor, porque luego en Facebook me dicen que van a quitar el video porque usé la imagen que tenía derechos de autor. Pues aquí no, me la regaló el propio autor José Luis Arroyo Zarco, entre otro avatar que tiene por ahí que también a veces utilizo. No quiero dejar de señalar que voy a partir más bien de una aproximación así fenomenológica, pero colectiva. Ser y estar como individuos y ser y estar como colectividades no reduce en ningún modo el carácter social de nuestra existencia. Doy pie, pues, e inicio con la posibilidad material de comenzar este monólogo y no sin antes enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaída, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, que desde hace más de 10 años fue desaparecida también en contra de su voluntad. Ni ella ni nosotros tenemos la verdad histórica ni la justicia y demandamos junto con ella que sea presentada ella con vida porque viva la llevaron. O sea presentada la verdad o ambas y la justicia. No pudo terminar de estudiar la licenciatura en psicología en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, debido a ese hecho. Sin embargo, no dejamos de recordarla. Pues bien, debo decir, para empezar, varias cuestiones que me parecen fundamentales esta ocasión. Primera, cuando yo nací, aullaron los coyotes y los lobos. Hace más de 6 decenios y un lustro, hace más de 65 años, apenas estaba desarrollándose, instrumentándose y para bien de la humanidad gracias a su creador, el doctor Salk, la vacuna contra la poliomielitis.
En la última oleada o de las últimas oleadas, porque según ya debió haberse controlado la existencia, es más, ya no debiera haber, pero los hay, menores con secuelas de polio, mielitis. Pues bien, en el año 1957, cuando nací, no era posible para todos que llegara la vacuna. No recibí la vacuna contra la polio y simultáneamente con el sarampión, que ahora también está rebotando. Entre poliomielitis y sarampión fue afectado por la epidemia en ese entonces de la polio. Hablo de final de la década de los 50 y los 60. En esa época no existía el término discapacidad, ni persona con discapacidad, ni persona con capacidades diferentes, ni los famosos modelos que a posteriori o a toro pasado inventaron algunos teóricos para que comprender y explicar las políticas públicas y su sustento para la atención de las personas que fuimos afectadas por esta u otras circunstancias y que nos dejaron diversas secuelas sensoriales, neuromotrices o motrices, cognitivas o intelectuales, o de las que gusten y manden, y no había políticas públicas de atención. Cada quien se rascaba con sus uñas, dependiendo de qué tantas uñas tuvieran los familiares de la persona afectada. Debo decir que no existía el modelo médico, no existía el modelo educativo, mucho menos el modelo social. Esas son inventos de la reducción al presentismo conceptual. Es decir, con los conceptos del presente queremos comprender una realidad que no encaja en dichos conceptos. Fue así como en una época donde no existían modelos de atención, porque no había la atención, cada familia se tenía que hacer cargo de sus, en esa época, yo no lo recuerdo, pues tenía 6 meses de nacido y para esa edad la memoria no me funcionaba como dicen ahora que me funciona. Y además, mi padre era analfabeta, migrado del campo a la ciudad, viniendo prácticamente del medio campesino, rural e indígena, y mi madre igual. Es decir, analfabetas, no funcionales, analfabetas literales. Y pobres y miserables porque no tenían más que para sobrevivir que trabajar en casas de cocinera ella y él de jardinero. Debo decir que no era el primer nacido de ese núcleo familiar. Mi padre y mi madre tuvieron una hija que ahora tiene prácticamente 70 años en un estado ya discapacitado o de discapacidad o con discapacidad por el proceso de envejecimiento y deterioro y por las condiciones de vida que ha atravesado. Otra hermana mayor que yo y yo éramos el trío, dos mujeres y un varón. Cuando me da la polio, según me contó mi madre, ella no se entera de qué carajos tengo. Lo único que tiene seguro es que es muy probable que me voy a morir de no sé qué enfermedad, porque entre mi nacimiento en el año del 57, un poco antes del terremoto que tiró el Ángel de la Independencia, y la famosa presencia del virus, con lo único que podía resistir era con lo que el organismo de una persona viniendo de un entorno familiar pobre, miserable y analfabeto, pudiera resistir. Por ciertas circunstancias no me morí, lisa y llanamente no podía caminar, sí hablar, porque mis piernas quedaron inútiles para la función de la postura de pie, la marcha erguida y otras tareas que tuvieran. Desde ese entonces yo no lo sabía,
pero por otras vías y por otros medios tuve que realizar lo que los otros niños hacían utilizando otros recursos. A eso el buen psicólogo soviético Lev Semenovich Vygotsky le llamó hipercompensación. Lo retomó no solamente de él, lo tomó de un psicoanalista, Alfred Adler, que tenía raquitismo y que además fue expulsado, el primer expulsado de la Asociación Psicoanalítica de Viena por marxista, porque era militante del Partido Comunista Alemán. Debo decir que por estrategias de compensación, los brazos que no fueron hechos para caminar empezaron a ser mi herramienta para caminar, desplazarme y realizar otras tareas como comer, etcétera, etcétera, etcétera. En un documental película enorme del cineasta alemán Werner Herzog, Fata Morgana, Hada de la Mañana, presenta muchachos que caminan como en cuatro patas, con las manos y con un pie que les funcione. Ese era mi caso, y ahí íbamos. Pero como es sumamente vergonzoso a los ojos de los demás, pobrecito niño, no puede caminar. Entonces se empezó a buscar la forma de compensar, porque uno no podía caminar como perro, a cuatro patas, se veía mal. Entonces tenía que empezar uno a utilizar otras estrategias. Haya sido como haya sido, súbitamente a mi hermana le dio otra enfermedad, a la intermedia entre mi hermana y yo, de modo tal que esa enfermedad de vías altas terminó en una neumonía bilateral. Me lo contó mi madre y me dijo que fue a la Basílica de Guadalupe, no a pedir por su hijo con discapacidad, discapacitado, con capacidades diferentes, fue a pedirle a la Virgen de Guadalupe que, dado que el niño nunca iba a caminar, el niño iba a ser siempre un enfermo y no iba a poder trabajar ni ir a la escuela como los demás. En cambio, la niña que tenía neumonía, si se curaba, le iba a ir bien. Le pidió a la Virgen de Guadalupe, según me dijo, que se muriera el niño y que viviera la niña. Debo decirles que la niña murió en esa neumonía y después yo estoy hablando aquí y ahora. Y en esa época yo no sabía si era discapacitado, persona con discapacidad, con capacidades diferentes, minusválido, inútil o qué sé yo. En esa época, mi madre donde trabajaba con una familia muy pudiente, lo mismo que mi padre, y como no podían tenerme en el lugar de trabajo, la familia le ayudó a la única alternativa que había, que no era el modelo clínico médico que tanto pregonan hoy los expertos e ignorantes a la vez de la historia, porque no había tal modelo médico de atención. Eso sí, hermanas religiosas de la Caridad de la Orden de Vicente de Paúl tenían varios internados, uno para ancianos, el asilo de ancianos. Tenían además el internado para niños enfermos, parálisis cerebral infantil, síndrome de Down, niños ciegos, sordos, con secuelas de poliomielitis, etcétera. Tenían el internado de enfermos incurables, pues las personas con las que trabajaba mi madre y mi padre les dijeron que le podían conseguir un espacio en el internado con las hermanas de la caridad. El internado lo tenían en la calle del Carmen número 18 en la colonia San Ángel, a un costado del Parque de Obregón, donde está un monumento dedicado al general Álvaro Obregón, que perdió la mano, estaba en ese museo la mano, yo recuerdo haberla visto, él se quedó sin mano, pero nunca dijeron que fuera discapacitado. Tampoco que era un traidor que persiguió al general Francisco Villa. Ese era el general Álvaro Obregón, que no tenía el calificativo de persona con discapacidad ni de discapacitado, aunque no tenía mano. Y ya antes el general Antonio López de Santana había enterrado con honores militares a su pierna, también perdida en la guerra. Y sin embargo ellos no eran, ni fueron discapacitados ni personas con discapacidad. Son parte de la historia.
Y el presidente de los Estados Unidos, que a los 18 años fue abatido también por la secuela de la polio, llegó a la cumbre de Yalta 1945 con Joseph Stalin y Winston Churchill para ir preparando el triunfo sobre los nazis, que los rusos ya habían avanzado con el ejército rojo y ya prometían ganar, pero enormemente, la guerra con o sin Estados Unidos y Reino Unido. Pero en fin, cuando llega Franklin Delano Roosevelt, también tenía polio. Él tampoco era una persona con discapacidad. Vamos, era el presidente de Estados Unidos. Ni era objeto de las políticas clínico-médicas. Es decir, parece ser que nuestros conceptos presentistas carecen del sentido de la historia. Haiga sido como haya sido, decía, repito, Felipe Calderón, en el año de 1960, que no había nada al respecto. Hasta el año de 1970 viví internado en ese centro de recuperación infantil, donde hoy se encuentran las instalaciones del Hospital Germán Díaz Lombardo, en la calle del Carmen número 18 en San Ángel, en la Ciudad de México. Hasta me acuerdo el número telefónico. Ya después la memoria no deja de ser canija. En ese internado habíamos como 40 personas, de los cuales algunos teníamos secuelas de polio, otros eran con parálisis cerebral, otros eran ciegos, otros eran sordos, otros eran con síndrome de Down, con déficit cognitivo, y por fortuna mía era un internado mixto. Éramos niños y niñas. Eso nos dio otro sabor para entender lo que era la idea del género, la idea de la belleza, porque nosotros, viviendo en un internado, éramos objeto de la caridad que el gobierno, a través en ese entonces del INPI, era el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia, después Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez y finalmente DIF, empezaron a mandarnos los desayunos escolares al internado, y aparte nos mandaba Editorial Novaro sus cuentitos de lágrimas, bueno, sus y Secretos del Corazón, Roy Rogers, Jen Neutri y otra serie de cómics que leíamos. Nos llegaba el Calimán, Memín Pinguín, aunque algunos le decíamos Pingüín, pero no tiene diéresis, así que era por Pingo, era Memín Pinguín el negro, y su madre Eufrosina Negra también, que cumplía la función de madre asexuada. Veíamos cuentos y cómics y las películas españolas como Marcelino Pan y Vino, y leíamos Vidas Ejemplares, Santa Teresa de Jesús, es decir, Teresa Dávila, Martín de Porres, Francisco de Asís. No sabíamos todas esas cosas. Esa era nuestra vida. Para nosotros era lo normal, porque todavía no conocía el libro de George Canguilhem, Lo normal y lo patológico, donde parece ser que tramposamente, siguiendo el diccionario de Lalande, se suprimió una diferencia entre verbo y sustantivo y se convirtió en adjetivo. Persona con discapacidad se convirtió en discapacitado, que no es lo mismo aunque parezca igual. No es lo mismo ser que tener que estar. Ahí lo dejo de momento. Entre 1960 y 1970, ¿qué más existía? El DIF de Emiliano Zapata, lo que en ese tiempo era el INPI. Estaban los internados para niños y niñas de la calle. Estaba la escuela de la Clínica Primavera. Para preescolares estaba la Gota de Leche, muchas de las hermanas de la caridad y religiosas, y los hospitales que atendían las necesidades médicas de operaciones, rehabilitación física, etcétera, eran el Hospital Escandón, que se encuentra todavía en Tacubaya, y el Hospital Infantil de México. No es que hubiera un modelo de atención clínico médico, es que era evidente la necesidad de atender clínica y médicamente fenómenos epidemiológicos de esta naturaleza. Hasta 1970, luego en el 73 ya se hace más evidente el sistema de educación especial. Antes no lo había. Por eso dicen que se pasa de un modelo clínico a un modelo educativo.
cosa que me parece insostenible. En el año 1970, que salgo del internado, efectivamente me traslado con mi familia, que 2 años antes, en mi caso, porque entre los 10 años que estuve en el internado nacieron otros 3 hermanos, los 3 menores que yo. Entonces ya éramos mi hermana, 3 hermanos y yo internado. En 1968, un 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, dicen, nace otro de mis hermanos con una serie de problemas al nacimiento que los médicos tajantes le dijeron a mi madre, no vive más de 2 horas, ese niño se muere. Hablo de 1968. Yo nací con partera empírica, los demás nacieron en hospital por los tiempos históricos que nos tocó vivir. Le dicen que no vive más de 2 horas porque tuvo una hipoxia severa por cordón umbilical enredado. Aparte de la hipoxia severa que tuvo un problema congénito cardíaco, el daño cerebral por la hipoxia y generosamente después de que sobrevivió las 2 horas, las primeras 24 horas, la primera semana le dijeron, bueno, es probable que viva más, pero no va a hablar, no va a caminar y va a quedar como un vegetal. Lo mejor es que mueran. Debo decir que el vegetal en cuestión tiene 56 años. Aprendió a leer y escribir, trabaja, pese a que algunos dicen tiene un déficit cognitivo. Debo decirles que después de él nacieron otros 2 hermanos más, y entre ellos otras 2 hermanas más que murieron de difteria, enfermedades prevenibles. Es decir, hablar de personas con discapacidad, discapacitadas, etcétera, me parece una discusión inútil. Ello obedece, según mi opinión, al diseño de políticas públicas para decir dónde se invierten ciertos recursos de Estado y de gobierno para la atención de ciertos sectores hoy denominados eufemísticamente vulnerables. Porque gracias a la violencia estructural y a las condiciones de vida, todos somos vulnerables. Vamos, las mujeres ya se dice que son un sector vulnerable de la sociedad, pese a que son más de la mitad de la población del mundo y del país. Por ende, pareciera ser que más de la mitad de la población mundial y del país es vulnerable solo por su condición de género. No contemos las que tienen discapacidad, negritud, indígenas, pobreza, etcétera. Pareciera ser que somos la mayoría, pese a que se dice que somos minorías. La otra cuestión importante es que, siguiendo con esta lógica, implica entonces, si uno reconoce la diferencia entre ser en sí y ser para sí, bajo el supuesto de que yo fuese una persona con discapacidad o discapacitada por el hecho de tener una deficiencia física, hay una reducción del término deficiencia física al término discapacidad. Y entonces eso hace que se escinda el término de discapacidad en varios niveles o ámbitos. Discapacidad motriz, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual, discapacidad psicológica, ahora se habla por la existencia de los trastornos en salud mental, puedo referir la esquizofrenia o la psicosis o alguna psicosis, puedo referir la depresión y puedo referir otra cosa que se llama también eufemísticamente enfermedades raras. Hasta hay el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Y qué son las enfermedades raras? Pues las enfermedades que son poco frecuentes y en consecuencia son enfermedades ante las cuales no hay investigación, no hay inversión, porque no es negocio. El mercado prejuzga el capital sobre el ser humano. Eso tampoco lo discutimos. Hubo un tiempo
ya que salí del internado, en que iba a la misma escuela que los demás chicos, porque iba a la secundaria con ellos, fue al CCH Sur, donde estudió Claudia Sheinbaum, Mireya Imas, eh, Carlos Imas, Imanol Ordorica, Martí Batres Guadarrama, varios de los que ahora están en Morena. Agustín Guerrero Castillo, él es una generación antes que yo, y los dos somos como algunas generaciones antes que los que referí hace un momento. Y de ahí fuimos a la UNAM a estudiar. La mayoría de los que militaban políticamente se fueron a economía o ciencias políticas, excepciones, algunas se fueron a ciencias, Claudia Sheinbaum. Yo me fui a psicología. En psicología había un área para los que andábamos más a la izquierda, que era psicología social. Yo me fui a psicofisiología, lo cual implica que parece ser que desde que me dio la polio he andado en la disidencia porque no le entré a ninguno de los lados. Y nomás para fregar a la estadística, 70 de cada 100 personas de la epidemia murieron, no me morí. ¿Qué quiere decir esto? Que parece ser que los términos se vuelven pomposos para las políticas públicas. Hay becas para personas con discapacidad, hay becas para personas de la tercera edad, hay becas o estímulos económicos para madres solteras. Es decir, parece ser que las taxonomías obedecen más a intereses político-económicos que a la comprensión de un ser humano. Hubo un tiempo en que trabajé como funcionario en la Dirección General de Educación Especial en el área técnica cuando era todavía un servicio de nivel federal y nacional. Y un periodista, si mi memoria no me falla, era de La Jornada, un diario de circulación nacional. Me preguntó, así a rajatabla, porque me vieron sentado. Entonces lo primero que dice, bueno, ¿tú qué puedes saber de la discapacidad más allá de que se ve que has leído mucho? Pues yo lo único le dije, no, nada, uso las muletas para ver qué imbécil me pregunta. Es evidente que parece ser que mientras no sea evidente la famosa deficiencia o discapacidad, no hay tal discapacidad. Fue el caso de las enfermedades o trastornos mentales. Fue el caso de la sordera, que no se ve, entre otras más, el autismo, por decir algo. Ahora denominados trastornos del espectro autista, a sugerencia del grupo británico Lorna Wing, Uta Fried, Alan Leslie, Simon Baron Cohen, entre otros más. Trastornos del espectro autista. Y entonces ya cuando se dio cuenta el periodista, porque todos voltearon a verlo, como diciendo, ah, cómo eres imbécil, por llegar tarde, no se dio cuenta cuando me senté. Entonces, como sentado no me veía, me dice, bueno, admito que tienes una discapacidad. Le dije, no, espérate, tengo una deficiencia física. El problema de la discapacidad es un problema de una socioconstrucción histórico-cultural. Me explico. Me dice, entonces, ¿cómo quieres que te diga? Le digo, ¿cómo te dicen a ti? Por mi nombre. Ah, pues a mí también dime por mi nombre. ¿Qué necesidad tienes de otro término distinto a mi nombre para caracterizarme? Parece ser que era difícil que entendieran que yo por usar muletas en ese tiempo, a la vuelta de los años, más de 6 lustros, más de 6 decenios y un lustro, ya no más tiempo en silla de ruedas, porque codos, hombros y rodillas están liquidados también. Pero no la dignidad ni la actitud ante la vida. Y entonces me dice, ¿es que acaso no tienes una discapacidad? Le digo, no, tan no la tengo que tengo este nombramiento en una institución como la Secretaría de Educación Pública y en una dirección general como la de Educación Especial. Era director de área. Le digo, y no
porque no tuviera capacidad. Y no me lo dieron porque tuviera la discapacidad como un acto de caridad. Fue porque de alguna manera asumía que la deficiencia física me pone, me impone una condición para enfrentar las barreras que existen fuera de mí. Las primeras, las arquitectónicas. El diseño urbano es asqueroso y no permite la movilidad, la accesibilidad y el acceso a los diferentes servicios que deben tener accesibilidad, permanencia y movilidad. No lo había. Aparte de las barreras arquitectónicas, las barreras ideológicas. Hubo médicos que me preguntaron, oye, ¿y puedes tener hijos? Claro que no. Para tener hijos debiera ser mujer. Bueno, ¿puede ser padre? Pues sí. Pero ¿a poco puedes? Puedo adoptar un niño. No, no me refiero a eso. Ah, es que ya estás prejuzgando sobre mi competencia sexual reproductiva. No de preferencia, no de género, no de nada. Y presupones que lo que puedo o no y debo o no hacer está en función de tus atribuciones. Eso se llama, según el epistemólogo y biólogo suizo Jean Piaget, egocentrismo cognitivo. Lo que yo no creo que exista y que no conozco no existe, solamente aquello que yo percibo. Egocentrismo cognitivo. El tipo se me quedaba viendo como diciendo, ¿y este de cuál fumó? Pues de la Golden de Escopacada y de Acapulco. No es cierto, en realidad nunca, marihuana y esas cosas nunca le entré. Y no fumo, eso sí, mezcal y whisky, para todo mal. Pero debo decir también que bajo esas circunstancias en la dirección una vez en una comunidad de nombre Santa María Tlahuiltoltepec, Oaxaca, en la región Mije Alta, donde el cineasta Óscar Menéndez, quien me regaló esa fotografía del buen José Revueltas, alias Pepe para los cuates, Pepe Revueltas, y fui en representación del director general de Educación Especial, que en ese entonces era el doctor, hoy, Eliseo Guajardo Ramos. Fui, iban otros funcionarios, porque los representantes del lugar habían ido a ver al secretario de Educación en ese entonces, el licenciado Miguel Limón Rojas, para pedirle que ayudaran con unas tinas de Uber para una atención de niños con parálisis cerebral o trastorno neuromotor en la iglesia de Tlahuiltoltepec. Pues ahí voy a ver, porque el secretario dice, no, ¿para qué les doy tinas de Uber? Les doy una escuela de educación especial y vamos a hablar de la integración educativa. Ya era la década de los 90. El término integración educativa ya circulaba desde tiempo A, cuando se realizó la reunión de UNESCO para la integración educativa, atención a las necesidades educativas especiales, y más en Salamanca, España, reunión a la cual fuimos y fuimos representados por Salvador Villarreal González y Eliseo Guajardo Ramos. Nosotros ya teníamos una ley general de educación y habíamos redactado un artículo 41 para hablar de la integración educativa. Sin embargo, años antes, cuando yo ingresé a la Dirección General de Educación Especial, la directora general era la doctora Margarita Gómez Palacio, quien se formó con Jean Piaget en Ginebra y había hecho de la Dirección General una dirección altamente respetada y de buen nivel teórico, académico a este respecto. Recuerdo muy bien que yo llevaba mi cartilla del servicio militar porque tenía unas ganas de joder o de molestar. Y entonces le dije, a ver, aquí mi cartilla dice que estoy inútil, lo cual no quiere decir que el Servicio Militar Nacional lo quisiera hacer. Eso me liberó de hacer servicio militar por estar inútil a la patria según el reglamento de inutilidades
de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, para un organismo nacional yo soy un inútil por las secuelas de polio, según su reglamento de inutilidades. Bueno, al espetarle a la doctora Gómez Palacio, y en ese entonces era Marta Escurra, la directora técnica, les dije, a ver, ¿quién me va a integrar? ¿Ustedes me van a integrar a mí? ¿Me han preguntado acaso si quiero integrarme a su puerco mundo? Ahora, si dicen que me van a integrar es porque no estoy integrado. Entonces, ¿quién me desintegró? Esos conceptos de integración, inclusión, desintegración, empezaban a pulular por ahí. Y le dije, para que veas que me tienes sin cuidado tu política, renuncié en ese tiempo a 2 plazas de nueva creación, es decir, 2 plazas que eran definitivas en educación especial. Me tenía sin cuidado renunciar a 2 plazas. ¿Por qué? Porque el problema no era si me van a incluir o integrar o no, y quién lo va a hacer. Pues bien, en Santa María Tlahuiltoltepec llegué, me tocó a mí porque he sido el chorero o el orador en muchos sentidos políticos, académicos y demás, y expuse la idea de la integración ante la comunidad. El maestro Mauro, que era el maestro del Centro de Capacitación Musical Mije, que tiene una orquesta filarmónica del SECAM, Centro de Capacitación Musical Mije, de puros niños. Y le pregunté, venimos a ofrecerle la integración de los niños. Yo de dientes para afuera, porque ni creía en la integración. Sea como fuere, me dijo el maestro, a ver, en Mije no existe la palabra integración. Y me dije a mí mismo, ah, caray, y entonces, ¿cómo le explico lo que es la integración? Ellos pedían tinas de Hoover y les mandamos una escuela, creo que estamos haciendo algo mal. Entonces le dije, a ver, le pregunté si había niños con otras condiciones y vi una niña con síndrome de Down. Era ya lunes, tocaba honores a la bandera y me dice, sí, hicieron los honores a la bandera, cantaron el himno nacional en Mije y la niña estaba en el grupo de primer año de los niños Mijes. Estaba vestida la usanza Mije. Realizaron los honores al rey Concoy. Y yo le dije, ¿quién es el rey Concoy? Por lo que creo aquí los ignorantes somos nosotros. El rey Concoy es aquel que nos subió hasta acá y nos defendió de la conquista y me echó toda una historia. Y luego empezó a hablar porque la filosofía Yug, y dije, órale, ¿qué es la filosofía Yug? Me empezó a explicar. Le digo, a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Esa niña va con los otros niños? Sí. Pues es lo que le vengo a proponer, que vaya con los otros niños. Dicen, todo lo que usted me está proponiendo ya lo estamos haciendo. Usted me pide que desintegre, según su lenguaje, a los niños con un problema o con una condición de su grupo y haga un grupo integrado por los niños desintegrados de su grupo. ¿Y a eso le llama usted integración? No, pues me quedé callado. ¿Qué le podía decir a un maestro de música mije, hablante del mije, indígena mije, en esas circunstancias? Entonces le cambio la pregunta, ¿y qué es lo que hace esa niña en la escuela? Lo mismo que los demás. Va a aprender filosofía yug, va a aprender historia mije, aprende el mije y además toca en la orquesta filarmónica del Centro de Capacitación Musical Mije una flauta, un instrumento de viento. Pero no solo eso, ella hace su tequio. Le digo, ay, en la torre, ¿qué es el tequio? Ah, todos los niños tienen que hacer su tequio. Después de clase tienen que ir a desgranar maíz para echarlo y conservar maíz para cuando no hay producción, porque acumulamos el maíz para cuando no hay, no nos dé hambre. ¿Y qué más? Dice, pero eso sí, todos los niños tienen una obligación adicional, cuidarla a ella. Es decir, tienen más derechos ella y menos obligaciones, pero sí tiene las responsabilidades y sus responsabilidades son aquello que puede hacerlo hacer.
Dije, no, pues entonces lo que te vengo a ofrecer no sirve. Es evidente que esa idea de integración, inclusión, etcétera, nos viene de esa concepción europeizante o eurocéntrica, que supone que nosotros somos los que vamos a cultivar a los indios. Me había roto los esquemas el maestro Mauro, a quien si me escucha le envío un fraterno saludo. Un excelente amigo del ingeniero Cornelio Santamaría, director de la banda de Tlayacapan, centenaria en Tlayacapan, Morelos. Saludos también al ingeniero y creo que a Oscar Menéndez que está viendo este choro, a Giovanni Hernández, a Gela Manzano, a varios más. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece ser que podíamos hacer otras cosas. Después, ya siendo presidente de la República, el doctor Ernesto Cedillo Ponce de León se realizó en Washington, D.C., Distrito Central, una reunión de la Organización de Estados Americanos, reunión de expertos para realizar un documento de las Américas. Todos esos términos sabemos de dónde vienen. USA, Made in. Eh, para eliminar cualquier forma de discriminación por discapacidad. Me tocó participar en la reunión de expertos como experto de este país. Ahí me di cuenta que cada país de los dictadores manda al compadre y al amigo de la esposa de Miguel, es decir, a alguien que ni idea tiene. Pero curiosamente, la representante de Estados Unidos era una mujer de color negro, porque todos los demás también tienen color. Por eso digo, de color negro, con una paraplegia similar a la mía. La primera discusión que tuvimos innecesaria en ese momento, porque decían nosotros los americanos, le digo, espérate, yo soy americano, no soy asiático ni europeo. Bueno, los norteamericanos, bueno, yo soy norteamericano, no soy centroamericano. Total, el embajador me dijo que me callara porque esa no era discusión. Vino la segunda discusión, ¿qué es una persona con discapacidad? Y ahí fue donde le dije que ni ella ni yo teníamos discapacidad del verbo tener, ni éramos del verbo ser personas discapacitadas. Ya yo descalificaba dos verbos, el verbo tener y el verbo ser. Sí. Y naturalmente, bajo estas circunstancias, el embajador decidió sacarme de la discusión y quedó definido como persona con discapacidad, que son términos políticamente correctos para diseñar políticas de caridad y de becas y estímulos, pero no de prevención y de atención clara en términos de el derecho a ser a la agencia, es decir, a representarme a mí mismo en términos legales y jurídicos, a mi sexualidad y al uso de mi cuerpo, que muchos no lo tienen, sí. Eliminar la interdicción, poner en entredicho el derecho a representarse a sí mismo. Y ya veíamos que los términos más sirven para definir políticas mediáticas y electorales que para enfrentar seria y directamente tales problemas. Teníamos entonces que enfrentar de diferente manera las circunstancias. ¿Quiénes eran quienes afrontaban las cosas? Los familiares de las personas con discapacidad. Y entonces, al no haber políticas públicas ni de carácter clínico, médico, ni educativo, ni de ninguno, los propios padres empezaron a crear asociaciones civiles. Puedo mencionar de esa época el Instituto John Langdon Down, dedicado, como su nombre lo dice, a las personas con síndrome de Down. Estaba la Escuela Nacional para Ciegos y para Sordos que ya había creado el insigne Benito Juárez García, que se propuso
cultivar a los indios, aunque él provenía de una región indígena también, oaxaqueña. PAC, Asociación de Personas con Parálisis Cerebral, que entre otros la profesora Rosa González, Paquita Dasca, eh, Rosa Díaz de Janetti, Carmelina Ortiz Monasterio, entre otras, impulsaron y ahora sigue existiendo PAC. Estaba el Hospital de los Rainers, que hacía cirugías para personas sin recursos. Estaba, si la memoria no me traiciona, ya empezaban el Instituto de Rehabilitación, no lo que hoy es el Instituto Nacional, ese instituto junto con el de la Nacional de Comunicación Humana y o el INCH y otros dieron origen al INR, Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero lo dejo ahí. No había opciones, ni términos. Ahora, como implica recursos, pues todo el mundo pelea. Yo soy persona con discapacidad. Vamos, ahora se habla hasta del dolor crónico como discapacidad. Una cosa es tener dolor crónico y otra es estar discapacitado. En un debate, Gabriela Brimer decía, bueno, sí, yo tengo una cuadriplegia, estoy fregada, pero voy a la UNAM, entro con mis amigos y tengo los suficientes recursos para pagarme un asistente. No es lo mismo para quien vive en una posilga sin recurso alguno. Es decir, Gabriela Brimer entendía claramente que había un conjunto de condiciones histórico-culturales, socioeconómicas, que marcan el que la discapacidad sea no una condición que porta, que distingue, que caracteriza al sujeto o a su familia, sino que es la resultante de un conjunto de condiciones sociales, históricas y culturales que lo imponen. En la época en que me tocó vivir a mí la infancia, no había condiciones para enfrentar como hoy se enfrentan otros niños que tienen otros, por otras circunstancias, no solo epidemias, no solo problemas al nacimiento, enfermedades y traumas. Y ahora con los famosos traumas de cráneo, toda la serie de síndromes neuropsicológicos y el alargamiento del tiempo de vida, años de vida, no necesariamente calidad de vida, implica que la gente vive más años y el proceso del envejecimiento probabiliza la existencia de nuevos problemas epidemiológicos. Hablo de la diabetes, la hipertensión arterial y estas todas las secuelas de orden neuropsicológico que implican entre ellas procesos demenciales, como la demencia frontotemporal y otras vasculares, pero lo dejo de momento ahí. No es que sea una demencia derivada del envejecimiento, es que el envejecimiento bajo ciertas circunstancias y condiciones puede derivar en esos fenómenos, pero no siempre. ¿Qué quiero decir con todo este choro casi autobiográfico y anecdótico? Que, por ejemplo, una vez yendo en el metro de la Ciudad de México, cuando todavía entraba al metro, me patearon la muleta, me tiraron al piso, pasaron y salieron todos encima de mí y al final uno me pregunta, ¿se lastimó, joven? No, soy Superman, cabrón. ¿Le ayudo en algo? Pues sí, espérate a que me reponga de las pisadas para poder levantarme. Me han dado limosna en la calle. Recargaron las muletas así, me echan 20 pesos. Digo, espérate, pues si no estoy pidiendo limosna. Niños le preguntan a su papá, ¿qué tiene este señor? Y el papá les da una patada y le dice, cállate, ¿qué no ves que está enfermito? Pareciera ser que tenemos también una serie de barreras ideológico-culturales que nos impiden entender que el problema de la discapacidad no es el problema de la deficiencia. Tan no lo es que a la vuelta de los años, desde aquella época que empecé a leer el No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, que era la poesía que leía, poesía sacra, religiosa y esas cosas. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón.
Fray Luis de León, o de Rubén Darío, Los motivos del lobo, dedicado al hermano Francisco de Asís, ese que hablaba con los lobos y le decía, hermano lobo! ¿Eh? Eso era lo que leía. Después me dio por escribir, intentar escribir sonetos. Nunca me salieron bien. Hasta que conocí al poeta León Felipe, pude empezar a escribir más libremente lo que yo creía y sentía. Puedo leer, puedo escribir, tengo un hijo, tengo familia, y miren que para algunos soy una persona con discapacidad. Nunca milité en el asunto de la discapacidad. Como no lo hizo Gilberto Rincón Gallardo cuando era militante del Partido Comunista Mexicano. Sin embargo, las circunstancias políticas luego le imponen a uno cierto principio de realidad, no para asumirse como persona con discapacidad, sino para plantear nuevas alternativas que nos permitan afrontar con calidad y dignidad estas condiciones que son consecuencia de fenómenos, algunos previsibles o prevenibles, otros tratables y la gran mayoría atendibles, cuando no terminan en la inminente muerte. Mientras tanto, considero que siendo el propósito discutir estas cuestiones relativas a las personas con discapacidad, discapacitado, con capacidades diferentes, es necesario repetirlo cuantas veces sea necesario. Ese es un problema de orden histórico-cultural y no un problema imputable a la persona o la familia. No somos personas con discapacidad, ni discapacitados, ni con capacidades diferentes, ni lo que se les ocurra. Somos personas que tienen una deficiencia física, evidente o no, por aquello de la sordera, depresión y otras, somos objetos de las políticas de exclusión. Y entonces, en vez de hablar de incluir o integrar, hablemos de no desintegración y de no exclusión, porque luego queremos remediar lo que nosotros mismos hemos creado como condiciones de vida. Por lo pronto, aquí daré por concluido este monólogo, no sin antes invitarlos nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Es sin fines de lucro, porque no deja de sorprenderme que cada semana que aumenta uno o dos suscriptores, a media semana desaparece uno o dos, y entonces no avanzamos. No entiendo esa lógica de aparición y desaparición de suscriptores. Entonces, para apabullarlos, los invito a suscribirse a nuestros canales de YouTube, La Comuna de la Palabra, Spotify, La Comuna de la Palabra, e invitar a sus conocidos a hacerlo. No tiene fines de lucro, no cuesta, solamente suscribirse y hasta la próxima.